Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro equipo Dunder Mifflin, compuesto por Amelia Aragón, Andrés Saya y quien les habla, Erika Amaya. En esta ocasión les traemos el video sobre propiedades biológicas y propiedades químicas. En lo que respecta a propiedades biológicas vamos a ver lo que vendrían siendo propiedades organolépticas, ergonómicas y biógenas, ¿sí? Y también vamos a ver los materiales del producto y propiedades químicas de los materiales que componen a nuestros productos. Como ayuda en memoria, les recordamos, los productos que nosotros estamos analizando son la carpa, el anafe y la linterna. Bien, la primera propiedad organoléptica es el color. Respecto del color tenemos el azul petróleo y el verde para la carpa, el rojo y negro para el anafe y el gris y el negro para la linterna. Ahora vamos a explicar cada uno. Bien, ahora, el color azul petróleo está relacionado a la fuerza, a la dureza, ¿sí? El color verde que se usa en la base se puede relacionar a la naturaleza y también se usa este color en otro material para evitar que se ensucie tan fácil, ya que es la parte que va a estar en contacto con el suelo. En cuanto al anafe tenemos el color rojo y el color negro. El color negro se usa para dar ciertos acentos, ¿sí? Y señala todas las partes que van a tener contacto con el usuario. En cuanto al color rojo, puede estar relacionado a lo que vendría siendo el fuego, el calor, que justamente se vincula al uso que se le da al anafe. Y por último, la linterna, ¿sí? La linterna podemos ver una contraposición porque tenemos el color negro del cuerpo de la linterna que está relacionado a la oscuridad y justamente la linterna lo que hace es dar luz, entonces es como una oposición. Y además tenemos las zonas de contacto donde va a interactuar el usuario, están dadas por un acento en color gris. Bien, la siguiente propiedad es la textura. Comenzando por la carpa, tenemos una textura uniforme, ya que la tela cuando la tocamos se siente lisa, no se siente rugosa, ni tiene ninguna textura en particular. Bien, en cuanto al anafe, tenemos una textura lisa en todo lo que es el cuerpo y los botones que van a tener interacción con el usuario, ¿sí? Y se puede sentir algo de calor que emana el cuerpo cuando está encendido. Bien, lo que sigue es la linterna. La linterna tiene una textura lisa de plástico en lo que es la mayoría de su cuerpo, pero en lo que van a ser las zonas de contacto con el usuario, por ejemplo, el botón de encendido o el botón que sirve para sacar las patitas para cargarla, en esas zonas son zonas rugosas que tienen cierta textura. En el sonido, encontramos que la carpa, al estar hecha de tela, el simple movimiento de los usuarios dentro de ella generaría ruido por el movimiento de la misma. Esto mismo ocurre con las condiciones climáticas. Por ejemplo, si hay viento o si hay lluvia, estos impactan con la tela y generan ruido. Y lo mismo ocurre con el cierre al utilizarse. En el anafe, tanto la perilla como el activador de gas hacen ruido al usarla, esto producto del mecanismo interno que tienen. Además, el que hagan ruido te indican que lo estás utilizando correctamente y que el funcionamiento es el adecuado. En el caso de la linterna, la única parte que hace ruido es su botón de prendido y apagado, que al usarlo hace un clic. Hablando de la rememorabilidad, en la carpa su forma triangular, su entrada y además su función nos recuerda a un iglú, lo cual nos connota confort y refugio. En el anafe, al ser un producto que produce fuego y tiene una morfología prismática, nos recuerda a productos similares en cuanto a su morfología justamente y en que su función precisa de fuego. Un ejemplo puede ser una estufa a gas. En la linterna, su forma alargada, sus aristas redondeadas y su función, que es la de producir luz, nos recuerda a una luciérnaga. Pasando a la sensación térmica, la carpa está constituida de una tela poliéster impermeable, por lo que al cerrarse su entrada, se genera un ambiente cerrado en su interior, por lo que el calor que es generado por los usuarios queda contenido, dando un clima templado. Esto produce que haya una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. En el anafe la sensación térmica es más clara. Al ser un producto que genera fuego y encima es de metal, este mismo material se calienta. No llega a quemar al contacto,
pero sí que se nota la diferencia al no usarse y estar frío. En la linterna es más específico. Tras un uso común no se siente ningún cambio térmico, pero sí que al usarlo durante un tiempo puede darse que el lente genere un calor proveniente de las LEDs. Además, tras cargarlo durante un tiempo, también puede darse que las mismas patas generen un calor. En el apartado de confort, en la carpa se toman las dimensiones tanto internas como externas, así como su entrada. Estas cumplen con el mínimo necesario para que una persona entre cómodamente. En el anafe notamos cómo tanto la traba como la perilla, elementos que son usados con la mano, tienen un tamaño acorde respecto a esta. En la linterna, lo fundamental es el agarre que ésta tenga. Su morfología genera un mango que es muy cómodo para la mano. Además, el botón de prendido también tiene un tamaño acorde respecto a esta. Sin embargo, notamos cómo el botón que se utiliza para bajar y subir las patas del cargador tiene un tamaño muy chico para usarse con el dedo. Además, se debe ejercer cierta fuerza para usarlo. Siguiendo con las obsolescencias, en la obsolescencia programada de la carpa, notamos cómo la misma, al estar hecha de tela, comenzaría a deteriorarse al estar en contacto con superficies mojadas, rayos del sol y ambientes hostiles, lo que generaría desgarros. En cuanto a la estructura, la misma podría romperse por culpa de una cristalización en sus materiales, por consecuencia del envejecimiento. Esto podría pasar también en los elásticos que con el paso del tiempo perderían su memoria, dejando de cumplir su función. En cuanto a la obsolescencia percibida, al haber varios tipos y tamaños de carpa, el usuario podría decidir cambiarla por una que sea más grande o se adecue mejor a sus necesidades y cuente con más prestaciones. En cuanto a la anafe, al ser un producto con una vida útil bastante larga gracias a sus materiales y sus acabados, no encontramos muchos puntos a tener en cuenta, pero sí que destacamos el hecho de que al estar en constante contacto con el oxígeno, con el tiempo sus mecanismos internos podrían llegar a corroerse y o cristalizarse. Esto mismo aplica al apartado estético. Como el metal empezaría a corroerse, su pintura y su acabado se vería afectado. La vida útil de las linternas depende de sus luces LED, las cuales están preparadas para durar varios años, y más teniendo en cuenta que es una linterna que se puede recargar. Sin embargo, en caso de que se produzca una rotura de estas lamparitas, la linterna no cuenta con un mecanismo sencillo para desarmarla y cambiarla, por lo que peligraría su funcionamiento. En cuanto a la obsolescencia percibida, el tiempo y el uso continuo de la linterna comenzaría a cristalizar el plástico, perdiendo su textura lisa y sus acabados. Ahora, cuando hablamos de reología, nos referimos a esa capacidad o esa cualidad que tiene el usuario de, mediante las percepciones, poder reconocer la capacidad que tienen de deformación los materiales. Como por ejemplo puede ser en la carpa lo que son las telas y los avíos. En el anafe serían las partes metálicas y cómo se comportan estas partes metálicas al estar en contacto con el calor de la hornalla, con el fuego. Y en lo que es la linterna no solamente puede notarse su comportamiento al tocarla, sino también que al mirar que la linterna tiene 7 LEDs, estos connotan que tienen una gran capacidad de iluminación. En el apartado de las fobias nos encontramos, por ejemplo, por el lado de la carpa con la claustrofobia, que es el miedo incontrolable a los espacios cerrados, generando un sofocamiento en el usuario. En el caso del anafe nos encontramos con la eritrofobia, que es el miedo al color rojo, y nuestro producto es prácticamente la mayoría rojo. Después tenemos la arsonfobia, que es el miedo irracional hacia el fuego, y justamente el anafe precisa de tener una hornalla prendida para su correcto funcionamiento. En nuestro caso nos encontramos con la linterna, que tiene 7 LEDs, los cuales están dispuestos de manera muy junta y no hay mucho espacio entre ellos, lo cual podría llegar a generar este tipo de fobia. Bien, cuando hablamos de áptica nos referimos a la ciencia del tacto. En este caso va a trabajar más lo sensorial por sobre el tacto. Por ejemplo, en el caso de la carpa va a ser áptica siempre y cuando el usuario que se encuentra dentro no siente las condiciones externas, como por ejemplo si hace frío. En el caso del anafe va a ser áptico en el sentido de que no genere que me queme al tocar la superficie del anafe, siempre y cuando no sea la hornalla. Y en el caso de la linterna va a ser áptico siempre y cuando no me transmita el calor del lente en su zona de agarre.
Cuando hablamos de un producto biógeno, estamos hablando de que el producto no le produzca molestias o daños en la salud al usuario. Por ejemplo, una carpa dejaría de ser biógena cuando, por ejemplo, alguno de sus avíos, como puede ser un cierre, se rompe y yo tengo que estar maniobrándolo con el dedo. Otro ejemplo sería la tela, que transcurrido el tiempo se reseca, pudiendo generar fracturas o rasgaduras de la tela. Esto sucede cuando los materiales comienzan a envejecer y se cristalizan, generando un cambio molecular en su estructura, ocasionando rupturas. En el caso del anafe sucede lo mismo, solamente que el material se corroe, los resortes involucrados en los mecanismos internos que trabajan pierden sus propiedades de elasticidad, por ejemplo en los resortes, generando algunas pérdidas o alguna ruptura de algún elemento como puede ser una válvula. Y en el ejemplo de la linterna, por ejemplo, el botón de encendido empieza a envejecer y se va cristalizando. Esto genera que se ponga duro y sea más difícil de maniobrar. Entonces para el usuario dejaría de ser algo biógeno porque justamente tiene que hacer una fuerza que no está estipulada en el producto, generándole una molestia al usuario. Ahora bien, cuando hablamos de biocompatibilidad, hablamos de materiales que al estar en contacto con el usuario no le generen ningún tipo de daño o alguna enfermedad. Como por ejemplo en la carpa tenemos que tener en cuenta la tela que no pueda generar un malestar en la piel. En el anafe que el metal sea no tóxico para el usuario. Y en la linterna lo mismo, que el material no debe generar algún malestar en la piel al momento de agarrarla. Bien, cuando hablamos de homeostasis, hablamos de la capacidad del producto de mantenerse estable en el medio que lo rodea. Por ejemplo, cuando hablamos de la carpa, hablamos de un producto que no aísle por completo el aire, sino que más bien lo mantenga oxigenado, que a la vez el interior mantenga el calor y que elimine la transpiración. En el anafe lo que se busca es que el material no se deforme por el calor generado por la hornalla. En el caso de la linterna se espera que la sudoración de la mano no degrade el plástico con el que está fabricado nuestro producto. Ahora bien, en cuanto a perfil de usuario, decidimos analizar los 3 objetos como parte de un kit, en donde establecimos que el usuario principal iba a ser una persona mayor de 25 años, ya establecida, con un trabajo, con una obligación a cumplir, el cual no tenga suficiente tiempo como para distenderse, así como habíamos planteado el usuario en el primer video. En este caso, el destinatario y el beneficiario serían el mismo usuario, y el utilitario sería una persona de 18 a 65 años, edad de rango en que se pueda trabajar, y sería el que esté a cargo de una casa de venta de artículos de camping, por ejemplo. En lo que es el género, puede ser utilizado por género masculino o femenino en todas las etapas de usuario a utilitario. En el estado físico creemos que no aplica, ya que no hay un físico determinado para que se puedan usar cualquiera de nuestros productos. En cuanto a talles, nos encontramos que el anafe es universal, la linterna también, y la carpa en nuestro caso es para una sola persona. Y en lo que es la descripción, por ejemplo, el usuario es una persona adulta con tiempo limitado para distenderse, como ya habíamos hablado. El destinatario puede ser una persona que conviva con el usuario o no, puede ser una persona a quien le presten los objetos. Lo que es el beneficiario también puede ser una persona que le guste acampar o que le guste salir, que tenga tiempo para dedicarse. Y en lo que es el utilitario hablamos de personas que trabajan de repositores o vendedores en casas de artículos de camping, por ejemplo. Bien, ahora lo que siguen son las propiedades químicas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son los materiales de los que están compuestos nuestros elementos. En el caso de la carpa, ¿sí? Es en su mayoría de poliéster, el anafe en su mayoría es de aluminio y la linterna de plástico ABS. Bien, el primer fenómeno que vamos a ver es el fenómeno de transferencia, ¿sí? Acá podemos tener 4 categorías. Tenemos los fenómenos de adsorción, de cohesión y de adhesión. Cuando hablamos de absorción, hablamos de sustancias que ingresan al material y permanecen dentro del material del que está compuesto nuestro elemento. En el caso de la carpa es poliéster, así que no suele absorber muchos agentes externos, a menos que absorba algo de humedad, pero muy poco. Ahora, los fenómenos de adsorción
son aquellos en los que nuestro elemento, los materiales, van a estar en contacto con agentes externos también, pero estos van a quedar en la superficie de los materiales, no van a ingresar, ¿sí? Entonces, en el caso de la carpa podemos hablar de suciedad producida por el usuario o suciedad del entorno. Bien, lo siguiente que vamos a hablar es de la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es aquella que permite que las partículas estén como juntas, ¿sí? Es la fuerza que existe entre las partículas que forman el material. Entonces, en el caso de la carpa tenemos dos diferentes. En lo que es la estructura principal de la carpa, es decir, todo lo que es la tela, es una cohesión baja porque es una tela flexible. En cambio, en la estructura de las varillas, ¿sí? Estamos hablando de una cohesión alta porque son más rígidas. Y como fuerzas de adhesión podemos reconocer las fuerzas de adhesión que hay por parte de la persona en contacto con la tela. Bien, ahora vamos con el segundo objeto, que es el anafe. En cuanto a fenómenos de absorción, podemos hablar de que absorbe el calor, ¿sí? Que suelta la hornalla. Entonces, el aluminio de lo que es la mayoría de la estructura absorbe ese calor. En cuanto a fuerzas de adhesión, podemos hablar de, por ejemplo, la suciedad que produce el usuario cuando cocina, ¿sí? Porque justamente son cosas que quedan en la superficie del material. En fuerza de cohesión tenemos que recalcar que al ser un aluminio y al ser un sólido metálico, tiene una fuerza de cohesión alta. Bien, en cuanto a fuerzas de adhesión, podemos hablar de las fuerzas que existen entre las diferentes piezas que están unidas por soldadura. Bien, el último elemento del que vamos a hablar es la linterna, ¿sí? Existen fenómenos de absorción por parte del sudor que produce la mano del usuario al tener la linterna, pero lo que es el cuerpo de la linterna no lo absorbe porque justamente estamos hablando de un material polimérico, así que no hay problema. En cuanto a adhesión, podemos hablar, por ejemplo, del polvo que hay en el aire, ¿sí? Que queda en contacto, pero lo mismo. No se absorbe porque estamos hablando de fuerzas de adhesión, ¿sí? Quedan en la superficie. En cuanto a fuerza de cohesión, ¿sí? Estamos hablando de un sólido covalente polimerizado. Esto quiere decir que tiene una cohesión alta. Y en cuanto a la fuerza de adhesión, podemos reconocer que al ser piezas que están unidas por encastre, tenemos una fuerza de adhesión alta. Pasando al material principal del producto, comenzamos mencionando las fuerzas intermoleculares que tiene. Al ser un polímero, específicamente una tela poliéster, tiene un enlace covalente polimerizado con una estructura de moléculas gigantes. Genera fuerzas de tipo Van der Waals, las cuales deben ser débiles para que la tela no se pegue al usuario, que como ya mencionamos están en constante contacto. En el caso del anafe, sus componentes están hechos de aluminio, por lo que al ser un metal no genera fuerzas intermoleculares. En su defecto, cuenta con una estructura de red metálica que genera sólidos cristalinos que, entre muchas de sus características, tienen la capacidad de soportar presiones y fuerzas sin llegar a doblarse. En la linterna, el material es un polímero, específicamente ABS, por lo que cuenta con un enlace covalente polimerizado con una estructura de moléculas gigantes. Como en el caso de la carpa, el material estará en contacto con la piel del usuario, por lo que sus fuerzas intermoleculares deben ser débiles, siendo de tipo Van der Waals. Cuando hablamos de desgaste, hablamos de degradación, por ejemplo, cuando en la carpa las fibras del textil se separan generando que se rajen. En cuanto a la migración, el material de las carpas va a tener que ser no tóxico debido a que este se va a encontrar en constante contacto con el usuario, generando que puedan absorber algunas bacterias. En cuanto al envejecimiento, mediante distintos factores como por ejemplo puede ser el sol, la tela se va aclarando o decolorando, y en el caso de las varillas van perdiendo su flexibilidad volviéndose rígidas debido a que el elástico se va volviendo viejo y no cumple con su función. Y en cuanto a la corrosión, las varillas están hechas de fibra de vidrio, el cual no se corroe, pero cuenta con otras vinculaciones metálicas que van vinculadas a esa varilla que sí se corroen más rápido, pero las cuales son intercambiables. En el caso del anafe, la oxidación se va a dar en los mecanismos internos al estar en contacto con el aire y con algunos líquidos del ambiente. En el caso de la migración, los materiales deberán ser no tóxicos. En cuanto al envejecimiento, nuestro producto a ser de metal presenta corrosión, pero al tratarse de aluminio, esta corrosión tiene un proceso mucho más lento que otro metal.
Sumado a esto, nuestro producto está laqueado, lo cual le brinda una protección extra al producto. Y lo que tiene es que al ser un producto de uso exterior, se acelera su proceso de corrosión, pero hasta que llegue hasta su degradación total puede pasar mucho tiempo. Con respecto a la linterna, la degradación se va a dar por el quiebre del plástico debido a la fotodegradación. Pero esto sería por un mal cuidado, ya que la linterna está pensado para usarse en un entorno sin luz. Con respecto a la migración, los materiales de la linterna deberían ser no tóxicos. En cuanto al envejecimiento, el plástico se cristaliza, pierde tono y comienza a fracturarse, generando un cambio en la estructura molecular. Con respecto a la corrosión, las patas del cargador, al ser de aluminio, no presenta un problema a corto plazo por corrosión. En lo que corresponde a protección y acabados, en el caso de la carpa, nos encontramos con un acabado uniforme, con un color dado por la pigmentación de un azul petróleo, y en donde se le van a agregar mordientes para fijar el color a la tela, como pueden ser sales metálicas. En el caso del anafe, el acabado va a ser brilloso, dado por un recubrimiento metálico propio del anodizado, y el color resultante rojo será del mismo anodizado. Por otro lado, en el caso de la linterna, el acabado será liso con una superficie poco porosa, y las pinturas se darán de color negro y gris en el mismo proceso de inyección. La última de las propiedades químicas que vamos a ver es la coloración, ¿sí? Acá podemos reconocer también 4 partes importantes, que son las fuerzas intermoleculares, la colorimetría, soluciones, emulsiones y coloides y procesos de coloración. Y además, si existen o no aditivos. En cuanto a fuerzas intermoleculares, podemos reconocer que existen algunas que lo que hacen es fijar el pigmento a el material. En colorimetría reconocemos que los colores que predominan son el azul petróleo, ¿sí? Y el verde de la base. En cuanto a soluciones y emulsiones, como dije anteriormente, se utilizaron pigmentos. El proceso de coloración se dio por teñido, ¿sí? Y en este caso existen aditivos de uso que son impermeabilizantes. Bien, ahora vamos con el segundo elemento, que es el anafe. En cuanto a fuerzas intermoleculares, no existen porque el color está dado por el proceso de anodizado. La colorimetría que podemos reconocer es el rojo y el negro. Después, soluciones, emulsiones y coloides, podemos reconocer a las sales metálicas. Y el proceso de coloración, como dijimos anteriormente, fue dado por anodizado. Bien, nuestro último elemento es la linterna. Existen fuerzas intermoleculares que fijan el pigmento al material, o sea, al plástico. Como colorimetría tenemos el negro y el gris, ¿sí? Soluciones, emulsiones y coloides se utilizaron pigmentos y el proceso de coloración fue dado por el proceso de inyección. En este caso tenemos aditivos funcionales, ¿sí? Que para la linterna específicamente son estabilizantes, es decir, antioxidantes. Bien, con eso nos despedimos, esperamos que les haya gustado el video y esperamos haber cumplido todas sus expectativas. Nos vemos en la próxima entrega, que es la final.